Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, noticias internacionales a esta hora. Isel Guerra está con nosotros. ¿Cómo estás, Isel? Todo bien, Seba. Lista para revisar lo que han sido los temas internacionales que han estado marcando estas últimas horas. Comenzamos, como ha sido la tónica, sin ir más lejos, en el Medio Oriente, ¿no? Con la venganza que ha prometido aquí Irán tras el asesinato que conocíamos el día de ayer del jefe de seguridad, y con precisamente esas imágenes, Seba, que corresponden a lo que ocurría en horas de esta madrugada en el centro de Israel. Bombardeos en varias ciudades, en Tel Aviv, también en Jerusalén, durante estas últimas horas tras la muerte de Ali Larijani. Sí. No dejan de ser sorprendentes, a pesar de todo lo que se han viralizado y de lo que hemos visto, siguen siendo muy impresionantes. Sí, ahí vemos cómo precisamente actúan los sistemas de defensa antiaérea que tiene Israel precisamente, y que responden a estas acciones y agresiones militares que en este caso está lanzando Irán, y que, ojo, deja 2 personas fallecidas hasta este momento por culpa de la metralla de un misil. La policía de Israel señalaba que estas 2 personas estaban a solo metros de la habitación de seguridad cuando fueron alcanzados por esta metralla de un misil que aparentemente había sido interceptado, junto a esta pareja que perdió la vida durante esta jornada producto de estos ataques en represalia que ha lanzado Irán. También una persona resultaba herida en el norte de Tel Aviv, con una ciudad que fue alcanzada en varios puntos por escombros, con equipos de desactivación de explosivos enviados también a diversas zonas durante esta jornada. Lo están viendo ustedes en las imágenes, lo que correspondía durante este día miércoles. Los efectos que dejaban en los bombardeos, particularmente en vehículos, también en algunas viviendas que resultaban con daños producto de la acción militar que lanzaba en estas últimas horas Irán. Y ojo, con reportes de CNN que señala haber presenciado lo que parecía también ser munición de racimo sobre el centro de Israel. Todo esto cuando Irán ha estado advirtiendo que están usando armas no utilizadas antes. Así lo señalaba el vocero del ejército de Irán. Impactante las imágenes en todo caso, porque muestran de alguna manera que Israel todavía sigue siendo vulnerable, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos sus escudos y sistemas de protección. Sigue siendo vulnerable, y este es un punto bien relevante porque Irán ha demostrado también tener capacidad armamentística suficiente como para hacer daño efectivamente a Irán. Y no solo hablamos de la pérdida de vidas humanas, sino también del daño en infraestructura y otros. Y además todo esto termina por afectar seriamente las rutinas también y la vida cotidiana en Israel y en Tel Aviv en particular, en este caso. Exactamente, con tristemente también un país que ha tenido que enfrentar también en los últimos años, por cierto, esta disrupción en la vida cotidiana, con sirenas de alerta, ¿no?, que suenan cada cierto tiempo, y con también la población que se tiene que resguardar por lo demás en estos búnkeres. Y claro, con un Irán que además ha amenazado ya en estas últimas horas esta venganza, ha prometido estos ataques en represalia, pero al mismo tiempo también advierten con una respuesta decisiva y lamentable. La frase era la siguiente: la sangre será vengada. Y todo esto se va cuando en estas últimas horas se ha conocido otra información. Israel dice ahora haber asesinado al ministro de inteligencia de Irán en el último atentado contra una figura del régimen iraní. Aquí lo que se ha informado, al menos en estas últimas horas, es el asesinato de Esmail Khatib en un ataque llevado a cabo el día de ayer. En este último atentado, entonces, contra la cúpula dirigente de este país tras la muerte de Ali Larijani, que conocíamos en la jornada anterior. Y claro, con Teherán, que está lanzando estas advertencias, ¿no?, donde también se informa, por ejemplo, que este país ha estado utilizando, por ejemplo, un misil que puede equiparse hasta con 80 submuniciones para dimensionar también la capacidad armamentística que también tiene este país en medio de este conflicto, que hasta este momento, Seba, no tiene, al menos a corto plazo, la posibilidad de un cese a las hostilidades. No, al menos hasta este momento, teniendo en cuenta las agresiones que hemos visto desde ambos lados, y al menos las no señales de que efectivamente se pueda llevar a cabo alguna especie de diálogo en el corto plazo. Claro, y parece que esto va de represalia en represalia finalmente, ¿no?, ante los ataques de cada uno
de cada una de las partes, sin contar que el conflicto se ha extendido a otras zonas, como el Líbano, por ejemplo. Exacto, como Líbano. Con los ataques de Israel. Sin ir más lejos, durante esta jornada también se han registrado bombardeos de parte de Israel contra lo que aseguran en ese país es para diezmar las militantes de Hezbollah. Lo cierto también es que hemos visto cientos de personas fallecidas en este territorio. Lo revisábamos en esta semana los efectos que han dejado esos bombardeos en Beirut, particularmente, ¿no? En la capital, que se ha llevado sin duda la peor parte detrás de estos bombardeos en una guerra directamente y declaradamente regional, ¿no? Hasta este punto, teniendo en cuenta todos los actores involucrados. Vamos a estar actualizando sin duda esta información, también en los últimos antecedentes que llegan desde Medio Oriente, pero hay otros temas por revisar a esta hora. Continuando en nuestra región, particularmente una publicación que realizaba en estas últimas horas el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en medio de lo que ha sido además un apagón generalizado que poco a poco se ha estado restableciendo en estas últimas horas, pero que da cuenta, por cierto, también de la situación tan compleja y crítica que ha estado atravesando la isla, sobre todo en estas últimas semanas. Y ahora con esta declaración de Díaz-Canel, ¿no? Donde advierte con una resistencia inexpugnable. Esto eran declaraciones que realizaba a través de su cuenta de X, donde Cuba eleva inesperadamente el tono, plantean aquí algunos analistas con este tono desafiante, donde apunta a que Estados Unidos usa un indignante pretexto. Señala Díaz-Canel en su publicación, las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de 6 décadas, apuntando además de que Estados Unidos usa una feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo, señalaba Díaz-Canel en esta publicación, y donde apunta cualquier agresor externo que avance sobre la isla va a chocar con una resistencia inexpugnable. Se va aquí en lo que a todas luces parece ser una respuesta directa a las declaraciones más recientes del presidente de Estados Unidos, quien en estos últimos días ha asegurado que él va a liberar a Cuba, que eso sería un honor, el tomar o liberar precisamente este país, y que incluso puede hacer con ella lo que quiera. El día de ayer, sin ir más lejos, señalaba Trump: pronto haremos algo con Cuba, haciendo alusión, por cierto, a la isla, y con el notable cambio de tono que vemos de parte de Miguel Díaz-Canel respecto de las declaraciones del viernes pasado, ¿no? Donde reconocía que efectivamente se estaban llevando a cabo alguna especie de contacto con las delegaciones estadounidenses y cubanas sobre la base de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, planteaba Díaz-Canel. Ahora ya directamente cambia el tono públicamente, habla de una resistencia inexpugnable por parte del régimen. Claro, y uno, en una lectura bien rápida, se pregunta cómo podría resistir efectivamente una isla como Cuba, que está viviendo una crisis económica brutal desde hace mucho tiempo, sin mucho apoyo popular tampoco. Las muestras de resistencia también que se han dado en las últimas semanas, el ataque a una sede del Partido Comunista, sin ir más lejos hace unos días, etcétera, es otra señal de eso. Y por último también entendiendo que militarmente Cuba no tiene ninguna capacidad tampoco, y uno no tiene mucha certeza de que cuente con aliados que estén dispuestos a ayudarlo en esa tarea también. Claro, y uno de esos aliados que por lo demás perdió en cosa de hace algunas semanas, ¿no? Estoy hablando directamente de Venezuela, ¿no? Que principalmente con su envío de petróleo, que se quedó cortado a raíz precisamente de la captura de Nicolás Maduro, bueno, ha llevado finalmente a la isla a exacerbar una situación ya bastante compleja y crítica que atravesaba en los últimos años. Hemos visto, por cierto, protestas en Cuba. La diferencia, claro, ahora es que precisamente Donald Trump ha dado estas muestras, estas señales, claro, de que efectivamente Cuba sería efectivamente uno de los próximos objetivos en su lista. También juega el misterio. De todas formas. Esas declaraciones que dan no dicen nada específico respecto a lo que puede significar. ¿Va a ser una operación al estilo Maduro? Claro. ¿Va a ser una intervención militar? ¿Va a ser una intervención económica? No está para nada claro. Lo que al parecer sí está claro, y ya vamos a ir avanzando a nuestro siguiente tema, es que al menos los medios estadounidenses están planteando que esa eventual transición sería sin Miguel Díaz-Canel, una especie de
Venezuela 2.0 en este caso en la isla. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional precisamente en Estados Unidos con estas imágenes de este meteoro que cruzó la nación norteamericana y sacudió a Ohio con un estruendo en un hecho que ocurría el día de ayer surcando los cielos del noreste de Estados Unidos y con habitantes asustados, por cierto, en Pensilvania, también en Ohio por esta especie de temblor que se originó a raíz del paso de este ¿Con un temblor meteoro incluido? Temblor incluido, allí con un sacudón, un estruendo también se sumaba, por cierto, a los efectos. Con este meteoro que se observó por primera vez, Seba, a eso de las 9 de la mañana sobre el lago Erie, al menos según los reportes de la NASA, cruzó entre Indiana, y Nueva York, y que ya se conocen algunas características. Por ejemplo, un diámetro de 1,8 metros, 7 toneladas de peso, que se desplazó a 72.000 kilómetros por hora y se fragmentó sobre el Valley City en Ohio. Esos fragmentos se transformaron en meteoritos y ojo con el reporte que entregan los medios estadounidenses, porque esa fragmentación produjo una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, lo que generó finalmente este estruendo y este temblor. De hecho, los reportes SEBA es que hubo bastantes llamadas de emergencia por esas horas. La población estaba intentando contactar a los equipos de emergencia para entender qué había pasado. Claro. ¿A qué respondía este estruendo? ¿A qué respondía también ese leve sismo que se reportaba producto del paso de este meteoro el día de ayer por Estados Unidos y que dejaba estas imágenes que fueron captadas por algunas cámaras? Bien impresionante, mira, esa toma está muy buena. Sí, ahí se ve con mucha claridad el paso de este meteoro. Buenísima. Y ahí los fanáticos, por cierto, pero seguro, de lo que ocurre en el espacio, allí mirando hacia el cielo para obtener más detalles. Isel Guerra, las noticias internacionales. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba. Nos vemos luego.